Desde el atentado a las Torres Gemelas en septiembre de 2001, Estados Unidos se puso a la cabeza de las operaciones contra el terrorismo internacional, más puntualmente contra las organizaciones surgidas en Medio Oriente. Además de la intervención militar directa en Afganistán, la cual duró 20 largos años de sudor y sangre, Washington realizó una serie de brutales operaciones ofensivas. El objetivo era eliminar a los principales líderes e ideólogos de estos grupos terroristas a como dé lugar, con la esperanza de destruir la cadena de mando de forma definitiva. En esta nueva entrega de Militarmente queremos repasar 3 de los ataques más efectivos realizados en los últimos años para eliminar 3 figuras oscuras que operaban en el Estado Islámico y en Al-Qaeda. Desde un supuesto descendiente del profeta Mahoma al hijo más radicalizado de Osama Bin Laden. Acompáñanos a Medio Oriente para una entrega apasionante. Los primeros 2 casos de este video están relacionados a un grupo terrorista que desde hace un tiempo es el referente más peligroso del yihadismo mundial. Nos referimos al Daesh, ISIS o simplemente Estado Islámico. Una organización paramilitar insurgente de naturaleza wahabita que sigue y defiende la doctrina heterodoxa del Islam suní. Si bien existe desde principios del siglo XXI, adoptaron su nombre actual en abril de 2013 en el contexto de la guerra civil en Siria. Esto último resulta importante, ya que el ISIS no opera en un solo territorio, sino que tiene influencia en varios países de África y Medio Oriente. En 2017, momento de su mayor expansión territorial, llegó a controlar por completo ciudades como Faluya o Mosul, por lo que algunos expertos lo consideraban un protoestado. Debido a su alcance internacional, la lucha contra este frente ha sido compleja y en muchos casos ineficiente. Lo que verás a continuación es un desfile de armamentos y tropas que flamean el estandarte yihadista en el corazón de Siria. Hace una década que la organización se postula como la principal amenaza terrorista del planeta, con atentados tanto en suelo africano como europeo. Las Naciones Unidas consideran al Estado Islámico como responsable de abusos a los derechos humanos y brutales crímenes de guerra. Según otras fuentes regionales, este grupo también llevó a cabo una limpieza étnica de grandes proporciones al norte de Irak, apuntada a creyentes de otras religiones. En pocas palabras, es un frente despiadado que utiliza la muerte como medio para difundir sus creencias. Para Estados Unidos es una absoluta prioridad controlar sus operaciones y, de ser necesario, eliminar a sus líderes. Maher al-Aggal. Si bien el Estado Islámico tiene una estructura difusa y compleja, es posible reconocer algunas de sus figuras más importantes. Entre ellas se encontraba Maher al-Aggal, líder del ISIS en Siria y uno de los 5 emires del Estado Islámico de Irak y el Levante, o ISIL, una de las tantas encarnaciones del frente terrorista. Además, el dirigente yihadista era uno de los encargados de extender la actividad de sus tropas fuera de las fronteras de Irak y Siria, favoreciendo el funcionamiento de células en territorios lejanos de África. Para muchos expertos, al-Aggal fue el ideólogo del reciente resurgimiento de esta agrupación en diversas ciudades de Medio Oriente, donde se vieron flamear las clásicas y temidas banderas negras que representan a este grupo. Es por estos motivos que el nombre de este sujeto encabeza la lista negra del Pentágono. Y eso es una sentencia de muerte hasta para los líderes más poderosos y mejores resguardados del planeta.
Por ahora sabemos que el Pentágono ha confirmado la muerte del líder del grupo yihadista Estado Islámico en Siria, Maher al-Agal, tras un ataque con un dron de las fuerzas estadounidenses. El portavoz del Comando Central del Departamento de Defensa de Estados Unidos informó que al-Agal fue abatido mientras conducía una motocicleta en una ciudad al norte de Siria. Los cráteres en esa ruta alejada no son producto de la erosión ni de un fenómeno natural. Nada tienen de orgánicas esas marcas en el suelo. Se trata de las secuelas del ataque de un dron Made in USA que acabó con la vida de Maher al-Agal. En julio de 2022, el CENTCOM, o Mando Central de Estados Unidos, organismo encargado de las operaciones militares del país en varias regiones, informó a través de un comunicado que había eliminado a un líder del ISIS empleando naves no tripuladas que lanzaron dispositivos explosivos sobre la víctima. El ataque con drones fue efectuado mientras el objetivo conducía una motocicleta en las afueras de Jindairis, Siria, a unos 50 kilómetros de Alepo. Además, en la ofensiva, uno de sus principales colaboradores resultó gravemente herido, aunque el CENTCOM no brindó mayores datos al respecto. En estas imágenes registradas a pocos minutos del hecho, podemos distinguir el vehículo de Maher al-Agal completamente calcinado por el impacto. Los vecinos y curiosos se acercaron a ver cuál era el origen del estruendo, y una vez en el lugar se encontraron con el cuerpo del líder islámico. Sus restos fueron cubiertos mientras se esperaba la llegada de las autoridades locales. La información fue confirmada por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos y por la Defensa Civil Siria, también conocida como los Cascos Blancos, que detalló en su página de Twitter que una persona habría muerto y otra ha resultado herida en un ataque de esas características. Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas civiles, algo frecuente en los operativos norteamericanos contra líderes de esta organización. Así describe el hecho Sana Jiar Muhammad, un residente de la zona. فبمان الله ما بين الظهريات فطلعوا صوت قذيفتين ما بين القذيفتين والضربة ما فيها ثواني فانضربت وسمعت صوت الضرب سمعنا انه في جثتين هين. Las autoridades estadounidenses demostraron su entusiasmo con el fallecimiento de al-Agal, ya que en principio podía suponer un importante golpe contra el Estado Islámico. Sin embargo, el actual modus operandi de la organización, que actúa a través de una red global descentralizada, probó que la eliminación de este objetivo no significó necesariamente una derrota definitiva del ISIS. Informes actuales revelan que el Estado Islámico habría cambiado de estrategia, pasando de una centrada en el control territorial a otra basada en la insurgencia y guerra de guerrillas que no persigue necesariamente la ocupación de territorio. De acuerdo con una agencia de investigación militar estadounidense, el grupo actuó bajo un liderazgo unificado y ha sido capaz de reestructurar su organización en el ámbito militar, administrativo y mediático. Bajo esta nueva estrategia de insurgencia, la organización ha pasado a tener una red global descentralizada de diferentes subgrupos yihadistas. Ahora que conocemos en profundidad cómo funciona esta amenaza, pasemos al siguiente caso de este video. Abu Ibrahim al-Hashimi. Hablar de la figura de al-Hashimi es una forma de ver de cerca la cadena de mando de ISIS y la forma en que evolucionó a lo largo de los años. En muchos sentidos, este hombre fue el heredero de otro gran líder del fundamentalismo islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, quien resultó eliminado por Estados Unidos en 2019. Fue entonces cuando al-Hashimi se transformó en la cara visible del Estado Islámico, así como en uno de los principales ideólogos detrás de atentados que se cobraron la vida de cientos de personas. Nacido el 16 de octubre de 1976 en Tal Afar, Irak, desde joven participó en diversas agrupaciones terroristas islámicas de la región. Pocos datos confiables trascendieron sobre la biografía de este terrorista, pero algunas fuentes sugieren que procedía de un linaje de la tribu de Qurayshi, a la que también perteneció el profeta Mahoma. Esa supuesta ascendencia de carácter religiosa le daba una posición legítima para ser el nuevo líder.
Según el Estado Islámico, al-Hashimi era un veterano en la lucha contra las naciones occidentales, siendo un comandante con educación religiosa y experiencia en el campo de batalla. Con ese impresionante historial llegó a convertirse en un referente, haciéndose acreedor del título de segundo califa. En esa posición de poder llamó la atención de Washington y su cruzada contra el extremismo islámico. Su designación como principal referente fue resuelta por un consejo de la Shura del grupo terrorista. Tal fue la importancia del evento que su nombre fue anunciado por los medios de comunicación afines al Estado Islámico el 31 de octubre de 2019. Esto ocurrió apenas una semana después de la muerte del antes mencionado Abu Bakr al-Baghdadi, cuya eliminación analizamos en otros videos de este canal. Lo que veremos a continuación son imágenes tomadas durante el anuncio de al-Hashimi como sucesor en el trono de ISIS. Como te adelantamos, bajo el liderazgo de al-Hashimi se efectuaron algunos de los atentados más brutales de los últimos años. Por ejemplo, entre marzo y mayo de 2020 se registraron en Kabul, Afganistán, 3 tiroteos masivos de parte de insurgentes armados de ISIS. Ejecutaron a cientos de civiles, incluyendo a 24 pacientes de un hospital y a 32 asistentes al funeral de un policía fallecido. Así es como ISIS transforma Medio Oriente en un infierno en la tierra. Pero hay un giro bastante particular sobre la carrera de este criminal. En sus primeros años como militante islamista, estuvo preso en campos estadounidenses establecidos en Afganistán. Según fuentes estadounidenses, durante su breve estadía colaboró con la OTAN, revelando las identidades de algunos referentes terroristas y proporcionando indicaciones sobre cómo encontrarlos. Pero fue también en esos centros de detención que conoció a militantes más radicalizados, que lo convencieron de unirse a su cruzada yihadista. Esa fue la razón por la que cortó contacto con Washington y se abocó a liderar la batalla contra Occidente junto al ISIS. Resulta irónico que uno de los principales enemigos del Pentágono se haya radicalizado y encontrado su propósito, mientras estaba preso en una cárcel gestionada por Estados Unidos. Desde entonces fue ascendiendo en los rangos terroristas hasta convertirse en un referente para los yihadistas y en un objetivo primordial para el Pentágono. Al igual que sus antecesores, el liderazgo de al-Hashimi fue finalizado de forma violenta. En febrero de 2022, tropas estadounidenses llevaron a cabo una operación en la provincia siria de Atme con el objetivo de eliminar a este hombre. En la misión se utilizaron helicópteros artillados que rodearon la residencia señalada. Al recibir disparos desde el interior, los soldados del tío Sam respondieron las agresiones con todo el poder de sus ametralladoras y fusiles de asalto. Lo increíble es que el deceso de al-Hashimi no fue provocado por una bala de origen norteamericano, sino que se suicidó con una bomba que lo mató a él y a miembros de su familia. El patriarca llevó su fanatismo religioso hasta las últimas consecuencias, acabando con todo su entorno en una vorágine de fuego y escombros. Estas imágenes fueron tomadas en el epicentro de la explosión, los restos humeantes de lo que alguna vez fue el hogar de este hombre. La devastación fue total. En los videos se pueden ver algunos de los impactos de las ametralladoras estadounidenses, pero su daño es mínimo al lado de los escombros del primer piso. Al igual que en el caso anterior, los habitantes de la región escucharon los estruendos y compartieron sus impresiones sobre el ataque. سمعت واحد كأنه لهجته عراقية أو سعودية عم بيقول لها يعني الأغلب عم بيوجه لست يعني الحكي لوحده. Los habitantes del lugar describieron el momento en que escucharon el operativo antiterrorista.
En una conferencia de prensa, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció el deceso de al-Hashimi. En sus palabras se notaba un gran entusiasmo por el futuro de la lucha contra el terrorismo. As our troops approach to capture the terrorist, in a final act of desperate cowardness, he, with no regard to the lives of his own family or others in the building, he chose to blow himself up, not just to the vest, but to blow up that third floor, rather than face justice for the crimes he has committed. Una vez más, la principal organización yihadista del planeta había sido decapitada. Sin embargo, si la historia de ISIS nos enseñó algo, es que al igual que la mitológica Hidra, tiene una increíble capacidad de resiliencia. Por cada cabeza cortada, surgen dos igual de rabiosas. Pronto aparecerán las nuevas figuras clave del Estado Islámico, perpetuando el legado violento de al-Hashimi y Maher al-Agal. Pero si hablamos de influencia, pocos apellidos generan tanto pavor y resentimiento como el de la familia que analizaremos a continuación. Momento de contar la historia de Hamza bin Laden, el heredero de Al-Qaeda. Hamza bin Laden. Por lo general, cuando hablamos de las grandes figuras del terrorismo mundial, cuesta pensar en esos individuos por fuera de sus crímenes. Sin embargo, además de ser el principal ideólogo del atentado a las Torres Gemelas, Osama bin Laden era padre de varios hijos. Entre ellos se encontraba el pequeño Hamza, quien nació en una zona no especificada de Arabia Saudita en el año 1989. Una de sus primeras apariciones públicas ocurrió en 2005, en un video donde el joven se mostraba participando en una agresión contra las fuerzas de seguridad pakistaníes. A la corta edad de 16 años ya era un rostro frecuente en los atentados regionales orquestados por su padre. Más tarde, en julio de 2008, el periódico The Sun publicó una traducción de un poema supuestamente escrito por el joven Bin Laden. En el texto se leía lo siguiente: es necesario acelerar la destrucción de América, Gran Bretaña, Francia y Dinamarca, lo que provocó una intensificación de los protocolos de seguridad de todos los países. Era evidente que Hamza tenía pensado seguir los pasos de su progenitor, quien para esa época ya era una figura casi mitológica, un fantasma de Medio Oriente que lograba eludir las garras de Estados Unidos. Esa suerte continuó hasta el 2 de mayo de 2011, cuando la Operación Lanza de Neptuno dio muerte a Osama bin Laden. La muerte de su fundador generó caos en Al-Qaeda. Las células se atomizaron, favoreciendo ese liderazgo no centralizado como el que hoy en día también emplea el Estado Islámico. En ese periodo de crisis, la figura de Hamza, ya un hombre de 22 años, cobró relevancia nuevamente. A continuación veremos uno de los pocos registros audiovisuales del joven, quien sonríe casi tímidamente. Desde 2012, la importancia de Hamza dentro de Al-Qaeda fue objeto de debate entre los organismos de seguridad internacional. Para algunos era simplemente un rostro para los videos propagandísticos, pero no tenía incidencia alguna sobre los ataques. Para otros era el sucesor directo de su padre y la principal cabeza del grupo. Finalmente, en 2019, el presidente Donald Trump anunció a todo su país que durante una operación antiterrorista efectuada en Afganistán, los soldados estadounidenses habían eliminado a Hamza bin Laden. Desde hacía años que el joven se escondía en las regiones más inhóspitas de Medio Oriente, cobijado por los viejos aliados afganos y pakistaníes de su progenitor. Si bien no se conocen demasiados detalles sobre la eliminación de este sujeto, las fuentes periodísticas sugieren un ataque con drones igual de preciso y letal que el que acabó con la vida de Maher al-Agal. Los tres terroristas que conocimos en este video tienen orígenes y carreras muy distintas. Desde el liderazgo fuerte de al-Hashimi a la fama nepotista de Hamza. Lo que une estas tres historias
es la intervención estadounidense en sus muertes. Durante el siglo XXI, las tropas de Washington han actuado como guardianas de la seguridad internacional, y ese es uno de los efectos geopolíticos más notables que dejó el atentado de las Torres Gemelas. Mientras sigan existiendo figuras importantes del yihadismo, el Pentágono seguirá llevando a cabo operaciones para eliminarlas. De esta manera llegamos al final del video. Si te gustó este contenido, nos gustaría invitarte a que te suscribas y actives las notificaciones del canal. De esta manera estarás al tanto de todas nuestras novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.